ya implica que la longitud del tubo es al menos 10 veces el diámetro. Entonces, lo que les decía, ya esto garantiza que el flujo ya está completamente desarrollado. Decimos que si ya la longitud del tubo es al menos 10 veces el diámetro, el flujo ya alcanzó esa zona de completamente desarrollado. Para esa situación, ¿qué es lo más común que vamos a encontrar? Flujo turbulento, flujo interno turbulento y tubos largos. Utilizamos la correlación de Vitus-Volter. Esta correlación es muy conocida y bastante usual en cualquier aplicación de ingeniería mecánica. Para, digamos, intercambiadores de calor, normalmente lo que vamos a tener es esa situación. Vamos a tener tubos largos donde van a ser las longitudes más de 10 veces el diámetro, flujos turbulentos porque con la turbulencia aumentamos la transferencia de calor y entonces esta correlación de Vitus-Volter se convierte en una correlación que es digamos, de la caja de herramientas básica para cualquier ingeniero mecánico para calcular coeficientes de convección interna. Entonces, con Vitus-Volter es simplemente Nusselt, es 0.023, Reynolds a la 0.8, Prandtl a la n, y este Prandtl a la n, pues va a depender, es n se convierte en 0.4 si el fluido se está calentando. Entonces, yo les mostraba esas gráficas ahorita. Entonces, si el fluido se está calentando, va a tender exponencialmente a la temperatura de referencia. Pues aquí el fluido se está calentando. Entonces, vamos a utilizar n igual a 0.4. Pero si el fluido se está enfriando, color, si el fluido se está enfriando, pues vamos a tener la referencia aquí abajo y el fluido se va a estar enfriando. Esta es la temperatura superficial, el fluido va a estar perdiendo calor a la superficie o va a estar entregando calor a la superficie y aquí este n lo vamos a utilizar como 0.3. Entonces tenemos esas dos situaciones, fluido en calentamiento utilizamos Prandtl a la 0.4, fluido en enfriamiento utilizamos Prandtl a la 0.3. Esta correlación de Vitus-Volter sirve para fluidos que estén que tengan un Prandtl entre 0.6 y 160, Reynolds turbulento y tubos largos, siempre y cuando la longitud del tubo sea mayor que 10 veces el diámetro. Bueno, a ver cómo estamos de tiempo para hacer este ejemplo. Bueno, tenemos buen tiempo entonces para hacer este. Entonces vamos a leerlo y vamos a resolverlo y vamos a hacer el análisis en en las hojas. Entonces dicen, para enfriar una casa de verano sin utilizar un sistema de refrigeración, aire se lleva a través de un tubo plástico. Entonces, como se muestra aquí, lo que vamos a hacer es, en lugar de usar un aire acondicionado, la idea es hacer pasar el aire caliente o del ambiente a través de un tubo que va a estar inmerso en, digamos, en un cuerpo de agua. En este caso puede ser un lago o un río, algo más frío que el ambiente. Entonces, se va a enviar ese aire a través de este tubo. Por lo tanto, se va a ir enfriando en la medida que pase por debajo, por ese tubo inmerso en el agua. Entonces nos dicen que se utiliza una tubería de plástico cuya conductividad es de 0.15 vatios metro Kelvin, tiene un diámetro interno de 0.15 metros, un diámetro externo de 0.17 y ese cuerpo de agua o ese lago, o ese río se encuentra a 17 Celsius. Ya nos dan el coeficiente de convección de ese río, 1500 vatios por metro cuadrado Kelvin, y nos dicen que pues, esto es una constante y la temperatura del río también es constante, es decir, por más que más aire que le metamos por aquí caliente, pues el río no va a cambiar de temperatura, igual va a estar trayendo, renovando el agua, el río con el flujo. Entonces dice, el aire eh, de la casa
entra a 29 grados, es decir, por aquí tenemos que el aire entra a 29 grados desde el ambiente y a un flujo volumétrico de 0.025 metros cúbicos por segundo. Nos preguntan cuál es la longitud del tubo que se necesita para suministrar una descarga de temperatura media a la salida, TMO, de 21 grados Celsius. Es decir, vamos a enfriar el aire de 29 hasta 21. Y nos preguntan cuál es la potencia del ventilador requerido para mover el aire a través de esta longitud de tubo si la superficie interna del tubo es suave. Bueno, ya esto por aquí nos hace referencia a esas pérdidas por fricción en el tubo. Y ya tendremos que utilizar el diagrama de Moody. Entonces vamos a ilustrar este ejemplo, este ejercicio. Entonces, ojo, para poder cuantificar la longitud del tubo, pues vamos a tener que cuantificar el coeficiente de convección interna aquí al interior del tubo. Vamos a tener que cuantificar la resistencia del tubo. Ya nos dicen el coeficiente de convección externo, o sea que ya tenemos la resistencia externa. Y recuerden que otra ecuación importante va a ser Q punto, la tasa de transferencia de calor. Lo que va a transferir el aire al agua va a ser el flujo másico de aire por el C sub P promedio del aire. Y promedio es porque el aire va a estar variando entre 29 y 21 por la temperatura media a la entrada, que es la mayor, menos la temperatura media a la salida. Y este Q punto, fundamentalmente, pues va a ser igual al delta TML sobre la resistencia total. Digamos que estas son las dos ecuaciones fundamentales que tenemos que analizar y que deben coincidir. Entonces vamos a pasar al análisis. Entonces pasemos a la pantalla. Aquí yo estaba presentando la cámara. Bien. Dejo de compartir acá. Entonces tenemos. Entonces en este problema vamos a poner, entonces aquí, enfriamiento de aire usando un tubo sumergido en un río. Listo. Entonces por aquí voy a poner los supuestos. Vamos a trabajar en estado estable. En estado estable. Voy a poner por aquí que las propiedades, ojo, esto es muy importante, las propiedades termofísicas del aire se calculan a T promedio. Y T promedio es temperatura a la entrada más temperatura a la salida sobre 2. Esto es, la temperatura a la entrada es 29 grados Celsius más la temperatura a la salida que es 21 grados Celsius sobre 2. Pues aquí nos da 25 grados Celsius. Es decir, todas las propiedades termofísicas del flujo interno se calculan a la temperatura promedio. Listo. Tenemos, entonces voy a poner por aquí los datos conocidos. Aquí, un cuadrito, datos conocidos. Entonces tenemos conductividad del tubo, que es 0.15 vatios por metro Kelvin. Nos dicen el diámetro interno, que es 0.15 metros. Nos dicen el diámetro externo, que es 0.17 metros.
Nos dicen la temperatura del agua, 17 grados Celsius. El coeficiente de convección externo, 1500 vatios metro cuadrado Kelvin. Nos dicen el flujo volumétrico del aire. Entonces el flujo volumétrico del aire es igual a 0.025 metros cúbicos por segundo. La pregunta aquí es cuál es determinar la longitud. Determinar L. Listo. Determinar L y bueno, y también nos preguntan por la potencia del ventilador. Estas dos son las preguntas. Listo, entonces lo primero en el flujo interno, pues es siempre importante hacer el dibujo. Vamos a tener un tubo, ponerle unas paredes. Nos dicen que por fuera tenemos un coeficiente de convección de 1500 vatios metro cuadrado Kelvin. Nos dicen que la temperatura a la entrada es 29 grados Celsius y que a la salida debe ser 21 grados Celsius. Por fuera tenemos que de infinito va a estar a 17 grados Celsius, de infinito afuera. Y eso nos lleva a que el diagrama de temperaturas contra longitudes, y tenemos L, va a ser, entonces el fluido va a entrar caliente a 29, se va a enfriar, entonces temperatura 29 grados Celsius, temperatura de la salida 21 grados Celsius, y la referencia aquí va a ser el río, que se encuentra a 17 grados Celsius. Entonces, bueno, de aquí ya podemos decir que delta T a la entrada va a ser igual a 29 menos 17. O sea, 12 grados Celsius. Delta T a la salida va a ser 21 grados Celsius menos 17 grados Celsius. 21 menos 17 son 4. Entonces, de una vez ya podemos tener delta TML va a ser igual a delta TI menos delta TO sobre el logaritmo natural de delta TI sobre delta TO. Noten que este valor pues ya lo tenemos porque tenemos todas las temperaturas. Tenemos que Q punto va a ser igual al M punto por el C sub P promedio. Tenemos que calcular el C sub P promedio a la temperatura promedio, pero tenemos la temperatura del flujo a la entrada y a la salida, es decir, 29 menos, menos 21. Sí, menos 21. El M punto, ¿cómo lo calculamos? Dado que tenemos B punto, el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área interna. Por el área de flujo interna, vamos a poner área flujo, donde esa área de flujo es pi diámetro interno al cuadrado sobre 4. Entonces, de hecho, aquí con velocidad, con el flujo volumétrico que tenemos y el área que la podemos calcular, pues vamos a poder calcular la velocidad para el Reynolds. Entonces el Reynolds de ese flujo interno va a ser igual a esa velocidad que acabo de calcular por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Entonces tengo que recurrir a las propiedades termofísicas de ese aire a la temperatura promedio. Con el IES, pues esto nos queda muy fácil. Este nu es la viscosidad cinemática a 29 grados. Recuerden que las unidades de eso son metros cuadrados por segundo. Listo. El M punto. ¿Cómo calculo el M punto? Pues el M punto
M punto, más bien por aquí abajito, ya que están viendo ustedes, aquí. El M punto es igual a ρ, la densidad, a la temperatura promedio, por la velocidad, por el área de flujo interno. Entonces, para calcular este M punto, pues necesito recurrir a la densidad, a la temperatura promedio. La velocidad ya la había calculado y el área de flujo también ya la había calculado. Entonces noten que de hecho la tasa de transferencia de calor o lo que tengo que sacar o lo que tengo que transferir del aire al río, pues ya lo tengo calculado con la primera ley. Listo. Ahora necesitamos saber el circuito térmico. Entonces aquí vamos a tener una resistencia a la convección externa que va a depender de este HO. Este va a ser 1 sobre HO por el área de transferencia de calor externa del tubo, que es pi diámetro externo veces la longitud del tubo. Luego sigue la resistencia del tubo, que es igual al logaritmo natural del diámetro externo sobre el diámetro interno sobre 2 pi L del tubo, conductividad del tubo. Y tenemos la resistencia a la convección interna, que va a depender de 1 sobre el coeficiente de convección interna por el área interna, que es pi diámetro interno, L. De ahí vamos a sacar la resistencia total. Entonces voy a poner por aquí, tratando de ahorrar espacio, R total va a ser igual a la resistencia a la convección interna más la resistencia del tubo más la resistencia a la convección externa. Noten que podemos calcular la resistencia del tubo. No, de hecho, aún no, porque no tenemos la longitud. O sea, todo va a depender de la longitud. Pero aún debemos cuantificar el coeficiente de convección interna. Y para ello debemos saber el número de Reynolds. El número de Reynolds. Y el Prandtl también del fluido. Entonces, el número de Prandtl, también necesitamos Prandtl a T promedio. Entonces, dependiendo de si el Reynolds es laminar o turbulento, vamos a tener que escoger una correlación. Yo porque ya he hecho el ejercicio, yo sé que esto va a ser turbulento, pero ahorita lo vamos a pasar de una vez más bien al IES para poder cuantificar más bien estos valores. Entonces pasemos al IES. A ver, pero antes de eso, pongamos aquí la otra ecuación. La otra ecuación es la tasa de transferencia de calor va a ser el delta TML sobre R total. Y noten que esta ecuación, llamémosla 2, tiene que ser igual a la 1. 1 igual a 2. Como ya aquí ya había calculado Q por la primera ley, pues eso me va a permitir despejar de esta expresión la longitud. Porque delta TML la tengo, R total va a depender de L, es decir, puedo obtener la longitud una vez calcule el coeficiente de convección. Entonces vamos a hacerlo. Voy a pasar entonces a compartir pantalla, que vamos a hacerlo en IES. Entonces vamos a ampliar aquí las letras. Listo, entonces ya tenemos por aquí todos los supuestos. eh, Todas las propiedades. Para que no se nos olviden.
Vamos a poner aquí datos conocidos. Voy a poner aquí el diámetro interno. Diámetro interno, entonces tenemos que ser 0.15 metros. El diámetro externo tenemos que ser de 0.17 metros. Tenemos la conductividad del tubo. 0.15 unidades de vatios sobre metro Celsius. Nos dicen el coeficiente de convección externa, 1500. Tenemos esta. Vatios sobre metro cuadrado Celsius. Vamos a ir verificando las unidades, está bien. Tenemos el flujo volumétrico. Nos dicen que es 0.025. Las unidades son los metros al cubo por segundo. Y nos dan ya temperatura a la entrada, 29 Celsius. Temperatura a la salida, 21, perdón, 21 Celsius. Temperatura infinity afuera, igual a 17 Celsius. Entonces, listo, ya podemos empezar a calcular. Entonces, ya por aquí me quedan los cálculos. Entonces, vamos a hacer. Hacemos este un poquito. Entonces ya vamos, temperatura promedio para las propiedades termofísicas. Entonces es igual a la temperatura a la entrada más la temperatura a la salida sobre 2. Temperatura promedio en Celsius. Y ya con esta temperatura promedio, entonces vamos a poder llamar las propiedades termofísicas. Por aquí está. Entonces, function info, thermophysical properties. Podemos decir gases, fluidos reales, aire. De hecho, pues para los fluidos reales, pues vamos a necesitar la presión y la temperatura. De hecho, también nos va a tocar asumir la presión como la presión atmosférica, que es una buena suposición. Entonces vamos a pegar por aquí la conductividad del aire. ¿A cuál temperatura? A la temperatura promedio. ¿Y a cuál presión? Entonces vamos a poner aquí P va a ser igual a 101.3 en unidades de kilopascales. Noten que por aquí abajo me dice, esto es importante y es relevante para las propiedades termofísicas. Me dice, utilice temperaturas en Celsius, presiones en kilopascales, energía en kilojoules o, entonces aquí vamos a tener que ingresar temperatura en Celsius, presión en kilopascales. Vamos a ver cuánto nos da la conductividad. Entonces aquí nos da que la conductividad del aire a la temperatura promedio es 0.02625 vatios metro cuadrado Celsius. Vamos a poner esto por aquí. Sin problemas de unidades, así les debe quedar. Otras propiedades termofísicas que vamos a utilizar son, llamamos más propiedades termofísicas. El C sub P promedio también lo vamos a necesitar. Entonces, C sub P del aire a la temperatura promedio. Vamos a necesitar la densidad. Buscamos densidad. Esta es la densidad del aire. Nuevamente a la temperatura promedio. A ver, yo le disminuyo un poquito la letra. Listo. Vamos a necesitar
el número de Prandtl. Entonces vamos a llamar el número de Prandtl para el aire. Por aquí lo podemos encontrar. Prandtl, Prandtl. Nuevamente a temperatura promedio y a la presión atmosférica, ese es el Prandtl del aire. Vamos a necesitar también de momento creo que ese es todo. Y la viscosidad cinemática, kinematic viscosity, para el número de Reynolds. Entonces, viscosidad cinemática del aire a la temperatura promedio. Entonces tenemos. Entonces ya con esta información, de hecho, ya podemos cuantificar el transferencia de calor por primera ley. Pues vamos a ver cuánto nos da. Entonces podemos decir que Q punto es igual a M punto. Entonces, de hecho, nos falta cuantificar M punto. M punto por el C sub P del aire por la temperatura a la entrada menos la temperatura a la salida. Entonces, aún me falta este M punto. Entonces, vamos a calcularlo. M punto es igual a, ¿qué tenemos? Nos dicen el flujo volumétrico. Y de hecho, el flujo volumétrico por la densidad ya me da el flujo másico, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a ir revisando. C sub P, cambiémosle la aquí sobre Celsius. Viscosidad cinemática de metros cuadrados segundo. Y aquí, entonces tenemos, ¿en qué nos está dando el C sub P? El C sub P me lo está dando en kilojoules. Kilojoules, kilogramo Celsius para el aire. Entonces vamos a decirle aquí, este C sub P que me lo transforme en lo que haya en kilojoules, llévelo a joules, para que este Q punto me quede en vatios. Vamos a ver. Entonces este es vatios, en realidad este son 200 vatios. La densidad del aire en kilogramos metro cúbico. Hay dos problemas de unidades, vamos a ver cuáles son. ¿Dónde están? Porque este no está en kilojoules, sino que está en joules. Y ya, con ese ya se corrigen todos los problemas. Entonces noten que sí está bien. C sub P en joules kilogramo, M punto en kilogramos por segundo. Ahí está. Entonces, kilojoule, perdón, joule se me cancela con, perdón, los kilogramos se cancelan con los kilogramos que hay aquí abajo y los Celsius con los Celsius de este y quedamos en vatios. O sea que este número está correcto. Entonces, por primera ley ya sabemos que para que ese aire pierda estos 8 grados o caiga 8 grados, pues tiene que perder 238 vatios. Listo. Entonces seguimos ya por aquí con más. Podemos calcular la velocidad para calcular el Reynolds. Entonces podemos decir que este V punto, flujo volumétrico, es igual a V por el área de flujo. De hecho, esa área de flujo no la tengo, entonces vamos a llamarla, vamos a escribirla. Área de flujo es igual al número pi dividido 4 por el diámetro interno. Este está elevado a la 2. Vamos a ver. Área de flujo está en metros cuadrados. Lo verificamos. Velocidad tiene que estar en metros por segundo. Y ya no hay problemas de unidades. Con la velocidad podemos cuantificar el Reynolds. Entonces el Reynolds de por el interior del tubo va a ser igual
Entonces va a ser igual a la velocidad por la longitud característica que es el diámetro interno sobre la viscosidad cinemática a la temperatura promedio. Entonces vamos a ver cuánto es ese Reynolds. El número de Reynolds es 13.617, por tanto es turbulento. Turbulento, pongámosle aquí la notica. Es velocidad, diámetro interno sobre la viscosidad cinemática del aire. Vamos viendo en formato de ecuaciones. Está bien. Es 13.000. Entonces ya por ese lado nos permite ya utilizar la correlación de Dietz-Volter porque Reynolds es mayor que 10.000. El Prandtl, verifiquemos lo que sea mayor que 0.6, es 0.7, o sea que también nos permite utilizar Dietz-Volter. Entonces, estas dos, de momento, ya están revisadas para utilizar Dietz-Volter. Nos quedaría por verificar que la longitud del tubo sea al menos 10 veces el diámetro interno. Ese no lo sabemos porque él es la pregunta principal. Entonces, pues continuamos. Podemos de una vez calcular el delta TML. El delta TML va a ser igual. Vamos por aquí. Delta a la entrada es igual. Entonces tenemos la temperatura a la entrada menos la temperatura infinity afuera. Y tenemos que el delta T a la salida va a ser igual a la temperatura a la salida. Entonces cambio está por O menos T infinity afuera y ya puedo utilizar este. Entonces es delta TI menos delta TO. Si encierro eso entre paréntesis. Sobre el logaritmo natural de, mantengo el mismo orden, delta TI sobre delta TO. Vamos a ver cuánto nos da el delta T. Entonces, este está en Celsius, este está en Celsius también. El delta TML nos da 7.282. Listo, asumiendo que esa longitud nos va a dar más alta, vamos a cuantificar el Nusselt interno. Nusselt in, Nusselt interior va a ser igual a 0.023. Entonces vamos a invocar la correlación de Dietz-Volter. Dietz 0.023 por el Reynolds a la... Eso, ojo, como se está enfriando, por aquí Dietz-Volter nos decía que si se está calentando es 0.4 y si el flujo interno se está enfriando es 0.3. Entonces decimos que es a la 0.3 por el Prandtl a la 0.8. Entonces con Reynolds y Prandtl, pues ya tenemos, a ver, ¿en qué me equivoqué? A ver, ven la cosa aquí, ¿no? A ver, escribí mal. A ver, ¿qué está pasando? Reynolds, que me está dando menor. Es que Reynolds a la 0.8. Reynolds a la 0.8, Prandtl a la 0.3. Sí, sí, ese es el error. Si ven, muchachos, que el Nusselt siempre tiene que ser mayor que 1. Por eso me cabrié. Nusselt mayor que 1. Listo, entonces con ese Nusselt, obsérvenlo aquí, nos dio 42.06, entonces ya puedo hallar el coeficiente de convección interno. Yo puedo decir, listo, el Nusselt interno es igual al coeficiente de convección interno por el diámetro interno sobre la conductividad del aire.
que es el fluido que está fluyendo por el interior. Entonces, con ese Nusselt ya obtengo el coeficiente de convección en vatios sobre metro cuadrado Celsius. Este Nusselt es adimensional y ya con eso se corrigen los problemas de unidades. Entonces ya puedo hallar la resistencia total. Entonces vamos a decir, resistencia el tubo es igual al logaritmo natural del diámetro externo sobre el diámetro interno sobre 2, van a cerrar todo eso, 2 por pi por L por la conductividad del tubo. Conductividad del tubo me la dieron, yo sí la anoté por aquí, ¿sí? Entonces noten que aquí me falta L, pues si yo lo doy a calcular me va a decir que no tengo L. Pues yo de momento, para poder cuantificar aquí el problema, voy a decir que suponer L de momento, para poder cuantificar eso, pero luego ya lo voy a calcular con el programa. Entonces voy a decir L es 10 metros de momento, para poder cuantificar esas resistencias. Entonces la resistencia en Celsius por cada vatio, resistencia de la convección externa es igual a 1 sobre el coeficiente de convección externo, que me lo dieron, por el área superficial externa, que es pi, por el diámetro externo, por L. Noten que si no asumo L, pues puedo esperar hasta el final, pero ustedes saben que al final es mejor como ir teniendo estas suposiciones ahí, dejémosla así resaltada, para saber que está supuesta. Y la resistencia a la convección interna, pues ya depende del 1 sobre el coeficiente de convección interna por pi por el diámetro interno por L. ¿Listo? O entonces voy a poner aquí Q dot de transferencia de calor es igual al delta TML. Voy a poner, copiar este. Sobre R total. Entonces, si mi supuesto fuera bueno, estuviera bien, lo que va a ocurrir es que este Q de transferencia de calor, pues me tiene que dar exactamente igual a este. Entonces vamos a verificar eso. ¿Qué pasó? Ah, pues no he calculado R total. R total es igual a R del tubo más la resistencia a la convección externa más la resistencia a la convección interna. Ahora sí. Entonces noten que esta transferencia de calor que calculé suponiendo la longitud me dio menor, lo que quiere decir que esa longitud que calculé, que asumí, está mal. Es decir, tiene que ser una longitud mayor. Si yo ya no la supongo y digo que pues simplemente Q punto debe ser igual, esta debe ser igual a esta, pues el sistema me debe arrojar L. Pues ahí está. L es 13,82 metros y esa es la solución del problema. Vamos a grabarla. Cubo inmerso con interna. Entonces yo les mando esta y bueno, y entonces habría que terminar de verificar que el último que nos faltaba era que L sobre D fuera mayor que 10. En efecto, ese nos dio 92, entonces sí podemos utilizar la correlación de Ditus-Volter. Y lo último que me preguntaban era la potencia del ventilador. Entonces les voy a mostrar aquí. Pues la potencia del ventilador se calcula como la caída de presión en ese tubo, la caída de presión en el tubo, por el flujo volumétrico. Entonces, y nos dicen que estuvo suave. Entonces, con el número de Reynolds que calculamos,
de hecho fue como 13.000, teniendo en cuenta que estuvo suave, smooth pipe, podemos por aquí hallar un factor de fricción y teniendo en cuenta que tenemos el diámetro, la densidad del fluido, la velocidad promedio y la longitud del fluido, pues podemos calcular delta P. Con ese delta P y con el flujo volumétrico podemos cuantificar la potencia de la bomba. La potencia de la bomba es delta P veces el, el delta P veces el flujo volumétrico. Entonces, como ya nos quedan 3 minutos, vamos a guardar esto y les voy a mandar entonces esta información para que les quede aquí ya en el calendario como siempre. Listo, entonces lo voy a agregar por aquí. Entonces les voy a agregar todos estos detalles. Subir, vamos a examinar y tubo inmerso. Encuentra en uso. ¿Qué dice? Examinar. Y bueno, muchachos, de momento, pues eso es la clase de hoy. Entonces ya les escaneo esto que hicimos hoy, se lo subo también al chat. Bueno, muchachos, de momento, pues les agradezco. Les cuento que, a ver, cambiemos de cámara. Les cuento, muchachos, que en realidad no ha sido fácil estas clases hasta ahora, porque ustedes saben que me ha tocado de 9 de la noche a 12 de la noche aquí, después de trabajar también aquí en el día en el laboratorio. Yo en realidad les pido disculpas pues por esta virtualidad, pero es lo que nos tocó. Lo otro era que la otra opción era contratar a otro profesor y como la universidad está quebrada, en realidad pues, no era una posibilidad. Entonces, sí, muchachos, me pido disculpas y no crean que ha sido pues como por conveniencia mía ni nada de eso, sino que es lo que nos ha tocado de momento. Yo tenía que cumplir la responsabilidad de este proyecto de investigación. Eh, Esperemos que nos funcione al menos y cualquier pregunta que tengan muchachos, ya saben que me pueden contactar, nos podemos sentar para que tratemos de arreglar cualquiera de las dudas que tengan. Y estamos en contacto, muchachos. Ya ahorita les mando este escaneo. Listo. Nos vemos el Listo, próximo profe. miércoles. Hasta pronto, muchachos. Cuídense mucho. Listo, profe, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, muchachos.